Escuchas Ecos de AED. Bienvenidas y bienvenidos a tu podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hoy iniciamos nuestra temporada número 1, titulada Mapas para la Fiesta, tema que nos invita a sumergirnos en un viaje íntimo y colectivo, las historias familiares que moldean nuestra identidad y nuestra fe, desde abuelas que guardan secretos hasta nietos que hablan en otra lengua. Descubriremos cómo los fragmentos de nuestra historia forman el mapa de quiénes somos. Hola, mi nombre es Coralis Santos Saldaña y soy la coordinadora del programa de Antioquía. Y te invito a que seas parte de esta conversación. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Ecos Teológicos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Yo soy Jessica Lugo, directora ejecutiva, y nos acompaña el reverendo y doctor Francisco Javier Goitía Padilla. Profesor, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy contento de estar contigo otra vez. Esta temporada que estamos dirigiendo bajo el tema Mapas para la Fiesta promete ser una temporada refrescante, reflexiva y a la vez desafiante. En esta ocasión vamos a estar hablando en este episodio de canciones que acompañan la fe, el sabor de la música en la vida espiritual. Y cuando yo vi ese título, la primera pregunta que yo me hice fue cómo conjugamos el asunto de la música y la fe y la espiritualidad en el tema de la identidad de nosotros como hispanos e hispanas. Entonces, tengo que hacer la pregunta de rigor. Canciones que acompañan la fe, el sabor de la música. ¿Con qué se come eso? Pues mira, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor de una historia bien importante de la salsa, lo puedo buscar un poco más tarde. Eh, Te recuerdo, como te dije anteriormente, que yo soy cocol. Y él decía que la salsa es la tristeza que se baila. ¡Wow! Y entonces, porque la música, por eso es que la música es tan importante. Y nosotros no. Cuando usted se enamoró, cuando yo me enamoré, cuando tuve una dificultad, cuando estuve contento, usted se acuerda de una canción. Y bien que sí. En la iglesia, cuando un pastor o una pastora va a acompañar a una familia a una situación de hospital, una situación de operación, una situación complicada. Mire, nadie se acuerda de los libros de teología, ni del teólogo Bonhoeffer, ni del teólogo Moltmann, ni de nada. Nosotros nos acordamos de himnos. Eso es lo que cantamos cuando vamos camino al quirófano o de salmos. Y los salmos no son otra cosa que canciones. Amén. Así que el asunto de la música es que recoge la experiencia y se marca periodos de identidad importantes en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente en la escuela bíblica, en los grupos de jóvenes, en mi iglesia, yo tenía un afro muy grande, y ahora no tengo pelo, pero yo tenía un afro. El pastor Martínez fue el pastor luterano que fue al barrio donde yo me crié. Pues nos reuníamos una vez a la semana, creo que eran los miércoles, en la escuela, en el grupo de jóvenes. Y entonces nosotros teníamos un himnario que se llama el culto cristiano. Y hay un himno muy famoso, Castillo Fuerte, que es el que cantamos en la Reforma. Pues entonces nosotros lo salseábamos. Oh, wow. Estamos hablando de muchos años atrás, cuando lo cantábamos en el grupo de jóvenes, lo salseábamos y tocábamos pues, de repente apareció el pastor. Ay, oye, ¿cómo tú vas a salsear Castillo Fuerte, un luterano?
Pero ahí tú veías, ¿verdad? Cómo la música de todos los días, que puede tener su dilema, ¿verdad? No estamos diciendo que no tienen dilema, pero nos recoge. Así que en ese sentido la música, lo que escuchamos, se agarra, se relaciona con nuestra identidad. Y eso yo personalmente, y creo que muchos de nosotros podemos conectar la música con la manera en que somos y quiénes somos. La pregunta obligada de seguimiento es, ¿qué canciones le han acompañado a usted en su historia de familia? Y cómo eso de repente crea una especie de banda sonora familiar que, que, que abona a nuestra identidad, ¿verdad? Así que es la pregunta obligada, Javier. ¿Qué Pues mira, canciones? yo puedo empezar con mi abuelo. Yo me crié con mis abuelos maternos y mi relación con mi abuelo materno, Francisco Padilla, Pancho, era muy afín. Y mi abuelo no escuchaba música, mi abuelo escuchaba radio, las noticias AM. Mm, Era Radio Hello en Puerto Rico en su tiempo y escuchaba los juegos de béisbol, porque mi otro amor es el béisbol. Y yo creo que viene por mi abuelo. Si usted conoce un poquito de Puerto Rico, Cagua los Criollos de Cagua es un equipo de béisbol bastante conocido y nosotros éramos familia. Y yo escuchaba a mi abuelo escuchar la radio, al punto de que hoy yo prefiero la radio a la televisión todavía. Y entonces, claro, ahora uso Spotify y uso Pandora y ese tipo de cosas, pero eso es radio. Yo prefiero escuchar las cosas que ver el asunto. Y estoy en mi oficina cuando estoy trabajando, tengo aquí, allá al ladito, mi bocina con mi música, así como si fuera un radio. Así que yo comienzo con mi abuelo en los asuntos de radio y las noticias, y siempre estar interesado en el asunto de cómo están las cosas y del béisbol, al punto de que a veces yo iba al parque a ver el juego presencialmente. Yo estaba en el parque y cuando yo llegaba a mi casa, mi abuelo me decía, Javielito, porque me decía Javielito, yo era un adolescente, ¿viste el jonrón que dio Reggie Jackson? Eso fue un por palo, eso escuchar. fue Entonces yo le decía a mi abuelo, papi, yo le decía, papi, pero si yo estaba en el parque. Y entonces el radio para él era una ventana a la realidad. Y entonces la descripción de los juegos de béisbol, pues lo hacían vivir, era como si él estuviera allí. Así que yo empiezo esta travesía con noticias y con béisbol. Mi papá, Tino, era bolerista, era de trío. Eso es una cosa, tríos de cortavenas de esa, ¿verdad? Estamos hablando de Sabor a mí, de los Panchos, de todo ese tipo de música. Y él la cantaba, él la cantaba. Yo vengo de una familia de divorciados, pero siempre mi mamá y mi papá se divorciaron, pero mi papá siempre estuvo por ahí. Y esa música de tríos romántica, a veces despechada, Mm, en la relación de mi papá y de mi mamá. Pues también eso me fue marcando y fue identificando pues, asuntos familiares, ¿verdad? Y la familia tenemos experiencias buenas y tenemos experiencias complicadas que también nos marcan. Así que ese asunto de tríos era tremendo. Mi abuela y mi mamá eran fanáticas de Marco Antonio Muñiz, el mexicano Marco Antonio Muñiz, y entonces ellos iban al Caribe Hilton, que es un hotel en Puerto Rico, cuando él venía todos los años a ver a Marco Antonio Muñiz. Así que las canciones de Marco Antonio Muñiz, algunas mexicanas, pero todas románticas, también marcaron y marcan mi familia, porque era la música que ponía mi mamá cuando lavaba la casa los sábados, todo ese tipo de cosas. Así que eso fue marcando. Cuando conozco a mi esposa es neoyorquina, ella ha ido y es completamente bilingüe. Yo sobrevivo al inglés. Pues ella le gustaba mucho Barbara Streisand.
y Oh, le gustaba yes. mucho ese tipo, Los Bee los Gees Bee y Gees, ABBA. todo ese tipo de cosas. Compartimos a Billy Joel, que a mí me gusta mucho Billy Joel, ese tipo de música. Y entonces el catálogo se abre. Se Claro. abre porque entonces más intencionalmente comenzamos a escuchar ese tipo de música. Mi tía cuando lavaba en la casa los sábados ponía salsa, las canciones de salsa y barría y mapeaba bailando. Claro. Así que por ahí vamos. ¿Y Yo soy, cómo entrelazamos, profesor, ese asunto, verdad, de la música que nos acompaña y de esas canciones que crean estampas visuales en nosotros, como su abuelo muy bien lo describe, con nuestra identidad, que de repente se convierte en una identidad sonora y alimenta nuestra fe? ¿Cómo? pues, pues mire, yo creo que en parte podemos verlo en la manera en que adoramos los hispanos y las hispanas. No es que incorporemos todo lo de la música en la adoración, pero el sentido de nuevo de la fiesta, del gozo, de una personalidad alegre, de una personalidad a veces bulliciosa. Eso lo hemos incorporado en nuestra adoración, en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. No, no incorporamos las letras, por supuesto, pero incorporamos el ethos, la sustancia de la cosa, porque es que así es que somos, y yo creo que es apropiado que nosotros adoremos como somos. No tenemos que adorar como otra, como otro o como otra. Nosotros somos así. Así yo creo que en ese sentido, si usted, si nosotros, y yo no soy liturgista, pero en el sentido propio del término, pero si nosotros vemos cómo la iglesia evangélica, la iglesia protestante ha sido a veces más intencional, a veces más tímida, pero siempre ha logrado incorporar algo de la cultura en la adoración, algo bueno de la cultura en la adoración. Pues porque somos así, porque es la manera en que se ha hilado y como yo dije, la música pues es parte de ese catálogo de asuntos y de cosas que podemos agarrar para construir nuestras identidades. Es como si de repente tuviéramos frente a nosotros un álbum de fotos, ¿verdad? Que en el aspecto de la fe se pudiese convertir, la música se pudiese convertir en un álbum de fotos espiritual, ¿verdad? Donde tenemos canciones, como usted decía, para la fiesta, pero tenemos canciones para el funeral, tenemos canciones para el hospital. Usted mencionaba eso en el inicio del episodio y y me acordaba, me ha tocado ya en dos o tres ocasiones entrar a la máquina del MRI, ¿verdad? De la resonancia magnética y cuando voy entrando por ese tubo, yo de lo único que me acuerdo es del Salmo 23 ¿Eh? y de los coritos de antaño, ¿verdad? Porque ciertamente son aquellas que nos acompañan y que de alguna manera afloran en nuestra identidad. Eh, Tengo que preguntarle, ¿cuál sería la invitación para ir concluyendo este episodio? ¿Cuál sería la invitación a las personas que nos escuchan en este tema de identificar canciones que acompañen nuestra fe y que le den sabor a nuestra vida espiritual? Mira, si yo puedo compartir un poquito el catálogo de la familia nuestra, pues Javier Andrés, en un tiempo en su vida, yo creo que fue cuando mi hijo mayor, cuando fuimos de Puerto Rico a Chicago para yo hacer mi estudio graduado, él tenía como 6 o 7 años, y estaba pegado Emanuel, cantante mexicano, con una canción que se llama Sentirme Toda, Vivo, oh, Sentirme Vivo. Y entonces era muy interesante yo ver a mi hijo
un niño. Y entonces esa canción todavía, y Javier tiene 32, 33 años ahora, hablamos y todavía esa canción significa para él, porque fue esa transición de Puerto Rico a Estados Unidos, llegar, qué sé yo. A mí me gusta mucho Sonido Bestial de Bobby Cruz y Ricardo Rey, Piano Man de Billy Joel es la que compartimos mi esposa y yo. Y entonces hay nuevas de Javier y de Gabriela, algunas hasta reggaetoneros está en mi catálogo. Pero el sentido es un poquito más hondo. Vamos a hablarlo tal vez un poquito más tarde. Eh, Otto Maduro habla de mapas para la fiesta. Y fiesta, por supuesto, es la música, pero también es esta personalidad de nuestras comunidades de celebración. De que aunque estemos en las malas, aunque estemos pasando por un momento muy complicado, siempre hay humor, siempre hay gozo, siempre hay un motivo de celebrar. Y está el quinceañero, y está la boda, y está el asunto. No es que le demos la espalda a la realidad, es que vamos a encontrar siempre la celebración es un motivo para estar juntos en términos culturales. Y la celebración, el gozo, si vamos a usar un término bíblico, nos dice que cuando estamos en las malas, las penas si las compartimos se dividen. Cuando estamos en las buenas, cuando las compartimos se multiplican. Y en ese sentido, esa fiesta, eso celebrativo, eso de estar juntos, es la manera en que somos comunidad, somos pueblo, somos iglesia. Y eso lo debemos siempre afirmar y encontrar manera de ser comunidad de fe en el gozo de la celebración de quienes somos, de la fiesta. Y ser familia también de esa manera. Amén. Eh, Qué banquete este episodio. Yo me llevo la invitación de hacer un inventario eh, a conciencia de cuáles han sido esas canciones en momentos de celebración, pero también en momentos de dolor que nos han acompañado como familia, que me han acompañado como individuo y que ciertamente van creando parte de mi identidad. Profesor, gracias una vez más por estar con nosotros. Continuaremos dialogando todo este asunto de la fiesta como teología, de sabiduría, de las heridas que no se hablan, del lenguaje, de la identidad en próximos episodios, así que a quienes nos escuchan y nos ven, queremos invitarles a que se mantengan conectados y conectadas a este podcast de Ecos Teológicos en esta temporada muy interesante y vibrante que lleva como título Mapas para la Fiesta. Javier, gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Ecos Teológicos. Ecos Teológicos. Ecos Teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.